Buenos días. En esta presentación vamos a ver cómo debería ser el abordaje de un caso clínico en un adulto sano. Claramente esto colocándonos en un contexto de consulta nutricional. ¿Qué pasos deberíamos seguir? Es importante a grandes rasgos qué debo considerar en la intervención nutricional. Obviamente lo que aprendieron en la evaluación del estado nutricional y la idea es que puedan hacer un adecuado diagnóstico nutricional de la persona para poder establecer los objetivos dietéticos. Hay estrategias dietéticas y la idea es que podamos diferenciar cuáles son objetivos y cuáles serían estrategias para tener con la persona, estimación de requerimiento y recomendaciones nutricionales y poder prescribir dietéticamente fundamentos fisiológicos respecto a esta, la planificación alimentaria, adecuación del aporte nutricional de la dieta entre el 90 y 110%, por ejemplo, y hacer una minuta, para ejemplo, para ver que la persona pueda cubrir sobre todo los micronutrientes críticos, dependiendo, ¿no es cierto?, del grupo etario, y cómo vamos a monitorizar, ¿no es cierto?, que nuestra alimentación esté siendo adecuada para esta persona y que en el fondo estemos cumpliendo los objetivos dietéticos. Paso a seguir entonces la intervención nutricional es establecer una comunicación efectiva con el paciente o el usuario para darle un rol activo a la persona. Hay que hacer la evaluación nutricional, hacer una anamnesis psicosocial, anamnesis clínica, ya sea de manera directa en la consulta nutricional o en la ficha clínica, hacer una anamnesis alimentaria. Ahí tienen que recordar todo lo aprendido en evaluación del estado nutricional, ¿no es cierto? En donde vieron encuesta de recordatorio de 24 horas, encuesta de tendencia de consumo, que podemos hacerla modificada dependiendo del tiempo que tengamos para atender a la persona. La antropometría básica, pueden interpretar indicadores bioquímicos, sobre todo de los micronutrientes, y poder hacer un diagnóstico nutricional integrado, completar los datos para generar información, ¿no es cierto? Que puede ser un adulto, sexo masculino, con estado nutricional normal y sin riesgo cardiovascular. Dentro de los objetivos dietéticos, en primera instancia se debe considerar la sintomatología asociada con el proceso de alimentación. Esa persona se puede alimentar adecuadamente, sobre todo, por ejemplo, si es un adulto mayor, y muchas veces tenemos que cambiar la consistencia a un régimen blando si no tiene dentición, por ejemplo, o si un adulto no habría problema y podemos dar un régimen normal. Se deben plantear siempre desde los aspectos críticos agudos a los que son más leves o crónicos, en ese orden, ¿ya? Generalmente los objetivos siempre tienen que ser atingentes a los aspectos nutricionales y deben ser alcanzables y evaluables. Es lo mismo que los objetivos cuando se los establecen en investigación. Siempre un objetivo responde a la pregunta ¿qué se quiere hacer? Cuando queremos hablar de la pregunta ¿cómo? Ya sería estrategias. Entonces, objetivos dietéticos. Un ejemplo que les quise colocar acá, un hombre de 30 años, según recordatorio de 24 horas, en su día habitual, ¿no es cierto? Le hacemos un recordatorio, toma té con azúcar o 2 cucharaditas de miel, se come una negrita, luego toma una caja de leche semidescremada de chocolate, 6 galletas soda. El almuerzo consistió en tallarines con salsa boloñesa, queso rallado, ¿no es cierto? Come media marraqueta a la hora de almuerzo, un plátano ya con leche condensada y un vaso de grande bebida Coca-Cola comió el día anterior, y en la casa, ¿no es cierto?, toma 11, no cena y tómate una marraqueta más manjar. ¿Ya? De acuerdo a esta alimentación, nosotros tenemos que hacer un análisis cuantitativo que tiene que ver con el aporte, ¿no es cierto?, de energía, macronutrientes, y cualitativo viendo la calidad de esta alimentación. Por ejemplo, automáticamente se podrán dar cuenta que una alimentación alta en azúcares simple, ¿no es cierto? Tiene miel, negrita, alimentos procesados, ultraprocesados, tiene el aporte de la bebida, a la fruta en vez de comerla en su estado natural, ¿no es cierto? Le agrega leche condensada, ya, y podemos hacer una encuesta de tendencia de consumo modificado preguntando por ciertos alimentos. Por ejemplo, nombró leche. ¿Cuántas veces toma leche? Justo el recordatorio 24 horas salió la leche, pero no es que la consuma a diario. Justo ese día anterior había consumido, pero refiere que en los 30 días en general lo consumirá, ¿no es cierto?, 2 veces.
de acuerdo a uno cada 15 días. Barrita de cereal de 5 a 7 días a la semana. La bebida lo consume todos los días de 500 ml a 1 litro. Ensaladas, por ejemplo, que el día anterior no salieron, dice que las consume 3 de 7 veces a la semana. Sí come legumbres, pero una vez cada 15 días. Lo mismo ocurre con el pescado. El huevo 2 de 7 y guiso de verdura 1 de 7 y generalmente charquicán. Las frutas que consume son plátano, manzana y pera y más aproximadamente 5 veces de los 7 días de la semana. Entonces nos podemos ir a hacer un panorama de si efectivamente cumple o no las GABA. Ya claramente la idea es, ¿no es cierto?, promover un mayor consumo, ¿no es cierto?, de ácido graso poliinsaturado, ¿no es cierto?, omega 3, porque la idea es que lleguemos a la meta, ¿no es cierto?, de consumir al menos 2 veces a la semana pescado, lo mismo con las legumbres. También las frutas, la idea con las ensaladas o las verduras es que llegue a 5 porciones al día, como la recomendación de la GABA. Preferir agua por sobre, ¿no es cierto?, el consumo de bebida o lo que dicen las GABAs, ¿no es cierto?, que el disminuir el consumo de sodio y de azúcares. Entonces, la idea es ir educando a la persona para que logremos la meta de que esa persona, a pesar, ¿no es cierto?, de tener un estado nutricional normal, como sale aquí, sin riesgo cardiovascular, necesita mejorar su hábito alimentario. Entonces, dentro de los objetivos para este caso, deberíamos contribuir a mejorar su hábito alimentario, controlar el metabolismo de nutrientes críticos propios de la edad. Recordar que si un adulto de 30 años va a tener de nutrientes críticos el calcio, el hierro, el zinc. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, podemos ver que solo una vez cada 15 días toma leche, entonces probablemente su consumo de calcio sea bajo, sobre todo si no consume verduras aportadoras, por ejemplo, de calcio, ¿no es cierto? Como veíamos en la clase. Entonces, si no hay lácteos, probablemente tenga un muy bajo aporte su dieta de calcio. ¿Qué pasa con el hierro, por ejemplo? ¿Cómo está la ingesta de hierro EM, no EM? La ingesta de zinc, por ejemplo. Entonces, es importante que la persona cubra, sobre todo, por ejemplo, si aparte en la anamnesis detectáramos que fuma, que cubra el aporte de vitamina C. ¿Ya? Entonces, es importante que nos fijemos en la alimentación, en la anamnesis, para poder recomendarnos, ¿cierto?, el cubrimiento de nutrientes críticos. De esta forma, otro objetivo es disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo con esa alta ingesta de azúcar que tiene esta persona, y mantener un adecuado estado nutricional. Este objetivo responde a la pregunta, ¿qué se quiere hacer? El cómo serían las estrategias dietéticas. ¿Cómo vamos a mejorar los hábitos alimentarios aumentando la ingesta de proteínas, de ácidos grasos poliinsaturados, específicamente el omega 3, de monoinsaturados, disminuir la ingesta de colesterol, de azúcares simples, alimentos procesados y ultraprocesados, aumentar el consumo de calcio, hierro, zinc y recomendar el cumplimiento de las GABAs, incrementar el consumo de agua, reemplazar la bebida y así muchos otros. Todas esas, como responden a la pregunta cómo se va a hacer el cambio, son estrategias. Recordar siempre que los objetivos responden a la pregunta ¿qué? Dentro de las estimaciones de requerimientos nutricionales, que fue una de las dudas que me llegó del taller anterior, las proteínas en general, el requerimiento se hace en función del nivel seguro de ingesta. Recordar que el nivel seguro de ingesta es en base, ¿no es cierto?, a gramos por kilogramos día. Entonces, lo que debemos hacer para calcular las proteínas es siempre partir por gramos, kilogramos día, calcular los gramos día y luego el porcentaje del valor calórico total. En cuanto a los lípidos y los hidratos de carbono, hay que hacerlo según la recomendación. Según AMDR, ¿no es cierto?, podríamos dar el 30% del valor calórico total o dentro del rango y distribuir la selección de ácidos grasos. Es importante destacar que siempre que distribuyamos, por ejemplo, si es un 30%, tenemos que distribuir los ácidos grasos saturados, mono y poli. Ya, si bien yo les pasé, ¿no es cierto?, que los ácidos grasos trans tienen que ser menor al
1%, en general nosotros nos vamos a prescribir el consumo de ácidos grasos trans, entonces no deberían considerarlo dentro de este 30%. Ya en general lo que tenemos que educar a la persona es que no consuma alimentos procesados para que no tenga un consumo de alimentos que aporten ácidos grasos trans, y no es cierto, y reflejar siempre que la idea es que baje el consumo de grasas saturadas. Por ejemplo, si nosotros detectáramos que consume ayuya, que está hecha con manteca, portadora de ácidos grasos saturados, hay que decirle, por ejemplo, que lo reemplace por marraqueta, por ejemplo, que no está hecha con manteca, sino con aceite. Así bajamos y disminuimos los ácidos grasos saturados. Lo mismo si consume mantequilla, ¿no es cierto? Hay que tratar de bajar y recomendarle otras cosas, ¿no es cierto?, que sean aportadores de mejor calidad de ácidos grasos, como por ejemplo reemplazar la mantequilla por palta, ya siempre dependiendo del poder adquisitivo de la persona. Los hidratos de carbono, en general lo mismo, según MDR, establecer, ¿no es cierto?, cuánto vamos a aportar de hidrato de carbono simple y no olvidar el aporte de fibra entre soluble e insoluble. En cuanto a las vitaminas y minerales, siempre se utilizan rangos terapéuticos en caso de déficit, o sea, si tuviese deficiencia de vitamina D, por ejemplo, como les dije, era bien común, o B12 en el adulto mayor, deberíamos dar entre la RDA y el UL, que es el límite máximo tolerable. Ya en general, lo que se tiende a hacer en la suplementación de vitamina D o B12 es dar 2 veces la RDA o 3 veces. ¿Ya? El requerimiento hídrico, que me faltó ponerlo en la clase de requerimientos, son 2 litros, según la referencia de las GABAs, ¿no es cierto?, que se vienen en las clases de hoy, y hay otras referencias, como por ejemplo el capítulo de Ángel Gil, que dice que del Tratado de Nutrición, en condiciones normales las necesidades de agua vienen a ser de unos 35 ml por kilogramo de peso corporal en los adultos. En general, las necesidades son de 30 a 35 ml kilogramos de peso al día, que para un peso, por ejemplo, promedio de un adulto de 70 kilos, representaría entre 1,5 o 2 litros diarios. Estos requerimientos varían en función de la edad, la climatología donde vive esa persona, el estado fisiológico, el ejercicio y la enfermedad. Ya es importante, si una persona hace ejercicio intenso, va a aumentar mucho más el requerimiento hídrico. Y ahí lo van a ver en la clase que tengan de ejercicio físico. Dentro de la planificación de la prescripción dietética, ¿qué es esta? Es la indicación nutricional de dieta o régimen dietético que indica las características cualitativas que deben tener la alimentación normal de un usuario sano o eutrófico, que considera los requerimientos nutricionales del grupo etario al cual pertenece. Esta debe ser individual para cada caso particular y dinámica, tal que pueda tener la posibilidad de variar de acuerdo a la evolución del estado del paciente y el tratamiento, ¿ya? Es importante que en esta prescripción no olvidemos que hay ciertos alimentos que tienen un porcentaje de pérdida, o, por ejemplo, el complemento aminoácido, sobre todo en dietas, por ejemplo, vegetarianas. Cómo podemos fomentar la absorción de ciertos micronutrientes, van a ir aprendiendo en este curso, qué complementos, combinaciones de la alimentación, obtener datos de composición química de los alimentos de fuentes confiables. Es importante que cuando ustedes hagan una planificación alimentaria, consideren la pauta de acuerdo a porciones de intercambio, de acuerdo a cada uno de los grupos, generalmente para tratar de cumplir las porciones de fruta y verduras. Recuerden siempre que la recomendación entre fruta y verduras son 5 porciones al día, y ustedes podrían dar 7, como en el ejemplo de acá, sí, pero si una persona está consumiendo mucho menos, nosotros no deberíamos llegar a 7 porciones inmediatamente, sobre todo si, por ejemplo, tiene 2 porciones al día. Hay que partir progresivamente, ojalá llegar a las 5 porciones al día, pero hay que ir viendo siempre el caso a caso, ¿ya? Idealmente siempre recomendemos del grupo de carnes bajas en grasa, ¿no es cierto? Podemos considerar una pauta que incluya legumbres y otra que no, cosa de enseñarle a la persona el día que consuma legumbres, por ejemplo, aumenta una porción más de cereal,
y disminuye de carnes bajas en grasa, por ejemplo, ahí hay que ir haciendo adecuaciones, ¿ya? Lo que dice la GABA es que privilegiemos lácteos bajos en grasa. Podrían considerar medios, sí, dependiendo de preferencia de los sujetos, pero recordar que las GABAs, al menos la recomendación es siempre privilegiar lácteos reducidos en grasa, ya grasas de buena calidad y no recomendar azúcar. Pero sí podríamos dar azúcar considerando que en un adulto sano podría consumir hasta el 10% del valor calórico total, siempre y cuando esos azúcares no sean en exceso y no de productos ultraprocesados. ¿Ya? Recordar que la adecuación siempre tiene que ser entre el 90 y 110. Este esquema acá es solo ejemplo de cómo deberían hacerlo. También las pautas alimentarias ustedes las pueden distribuir las porciones de acuerdo a cada uno de los tiempos de comida. Idealmente que hayan 4 tiempos de comida, los principales más 2 colaciones, pero siempre tenemos que adecuarnos. Hay personas que no cenan, como el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Entonces hay que llegar a acuerdos. Si quizás puede hacer una cena o una once comida para que coma más verduras, sobre todo incentivamos que sea una once más parecida a una cena, ya, pero esos cambios tienen que ir siendo progresivos y acorde con la realidad de cada persona. ¿Ya? Es importante destacar que en la minuta ustedes tienen que desglosar todas las calorías, los macronutrientes y el aporte de micronutrientes críticos. ¿Para qué tienen que desglosar los micronutrientes críticos? Para que ustedes se vayan dando cuenta cuáles son las fuentes de alimentos. ¿Qué, por ejemplo, fruta aporta más vitamina C o qué alimento aporta más hierro Noem? Ya ese como vamos a querer privilegiar la absorción, por ejemplo, hay que colocarlo con vitamina C, ya otro alimento aportador de vitamina C, si se fijan en el kiwi, un gran aportador de vitamina C, y también privilegiar, por ejemplo, las cereales integrales por el aporte de fibra, siempre tratando de lograr entre el 90 y 110 de adecuación, ¿ya? El sodio como nutriente crítico también hay que colocarlo en las minutas, ya para no excedernos. Es importante también que ustedes puedan hacer el desglose de los ácidos grasos para también irse dando cuenta de la distribución de los ácidos grasos, qué alimento, por ejemplo, aporta más grasas saturadas, qué alimento aporta más grasas poliinsaturadas, por ejemplo, para que se den cuenta cuál aporta más omega 3, más omega 6, en los aportes de colesterol. Es muy bueno que ustedes vayan haciendo el desglose y considerar, ¿no es cierto?, que en el monitoreo siempre tiene que ser de acuerdo a los objetivos. Si ustedes quieren mejorar los hábitos alimentarios, para poder medir eso, deberían hacer encuestas, ¿no es cierto?, de registro de 3 días o control de ingesta por pesada. También es muy útil dependiendo de la persona y también de las preferencias de esta, o recordatorio de 24 horas o encuestas de tendencia de consumo. Ya siempre es importante que vayamos evaluando. Si nosotros queremos mantener el estado nutricional como objetivo, deberíamos utilizar métodos, ¿no es cierto?, antropométricos para evaluar que esto siga siendo así. Podemos utilizar métodos cuantitativos, indicadores, ¿no es cierto?, de evaluación del estado nutricional, como medición, por ejemplo, de reservas grasas, musculares, en un caso clínico. Así que no olvidarlo, no solo para el caso clínico es solo para contextualizarlo de lo que hay que hacer en una consulta nutricional, ¿ya? Pero la idea es que lo puedan aplicar. Acá igual, en el resto de la presentación que le voy a pasar rápidamente porque la idea es que las puedan revisar, el INTA crea material educativo, ya el Instituto Nacional de Tecnología y Alimentos. Ya en la página del INTA podemos encontrar distintas guías que les pueden servir de apoyo, ¿no es cierto?, para poder entregar recomendaciones y consejería nutricional. Porque finalmente cuando hacemos una planificación, una pauta alimentaria, si bien nosotros calculamos una minuta ejemplo, le damos un día ejemplo a la persona y todo, es muy importante que nosotros podamos transmitir estos consejos de buena forma, ¿no es cierto? Tienen que pensar que ustedes estudian 5 años para poder tener este conocimiento, hay que irlo transmitiendo de una manera comprensible para la persona.
Entonces, ¿qué entendemos por consejo breve? Una de las guías del INTA es que es una acción que se incorpora a las actividades realizadas por el personal de salud que tiene como objetivo detectar una o más factores de riesgo, estilos de vida no saludables, valorar los estilos de vida y aconsejar cambios de conducta. Estos tres objetivos planteados en el consejo breve ocupan entre 3 a 5 minutos de la consulta o control. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos aconsejar mejorar hábitos? Aumentando el consumo diario de fruta y verdura, ¿no es cierto? Estimulando llegar a las 5 porciones de diferentes colores, explicar que la diferencia entre los colores es por el aporte de antioxidantes, realizar ejercicio físico al menos 3 veces por semana para protección de riesgo cardiovascular, si fuma, eliminar, ojalá el consumo de tabaco, mantener un peso adecuado, ¿no es cierto? En general, la idea es consejería en vida sana, si bien nosotros somos especialistas en nutrición y alimentación, también tienen que pensar que el tema de mejorar hábitos como el hábito tabáquico, consumo alcohólico, de ejercicio, también podemos entregarlo para ayudar a los otros profesionales que también hacen hincapié en esto. Entonces, dentro del proceso de diagnóstico, siempre uno tiene que tener un diagnóstico de este paciente, metas de la consejería e ir haciendo un seguimiento de esta, ¿ya? Esas son como las etapas. En general, hay que detectar en qué etapa del cambio, ya según Prochaska, se encuentra esta persona, sin precontemplación o ya está en etapa de acción o mantención, ¿ya? ¿Cómo podemos detectar en cuál etapa, de acuerdo a la tablita que sale acá? Por ejemplo, yo sé que una persona ya está en acción cuando está realizando el cambio de conducta, entonces hay que reforzar habilidades para enfrentar el riesgo que puede haber por recaídas. Pero una persona en precontemplación es aquella que no tiene interés por modificar su conducta, sensación de falta de eficacia y habilidades para realizarla, y hay que hacer que esa persona se sensibilice respecto a la necesidad y beneficios del cambio, por ejemplo, de dejar de fumar, ¿ya? Entonces, y cada una, acá salen las metas que nosotros deberíamos lograr de acuerdo a la consejería, ¿ya? Técnica entonces de escucha reflexiva, ya que lo van a ver más en la clase de entrevista motivacional, es que la persona vea que nosotros estamos colocando atención, ¿ya? En el fondo hay que, algunas de las técnicas, ¿no es cierto?, de escucha reflexiva, el refraseo, ¿no es cierto?, repetición de la última frase del usuario, silencio, indican compresión y aceptación. Lo más importante es que no juzguemos a la persona cuando la estamos educando, ¿ya? Acá hay algunas claves para determinar, ¿no es cierto?, cuál es la mejor eh, eh, cambio que podríamos hacer y en qué etapa se encuentra. Por ejemplo, si ya va a estar en etapa de acción si está consumiendo frutas y verduras diariamente, si hace ejercicio 3 veces a la semana, ha dejado de fumar hace menos de 6 meses, ya, entonces ahí está en acción, ya está, va a estar cuando lleva más de 6 meses, cuando ya se convirtió en un hábito el comer saludable y el ejercicio. Esto es lo que tenemos que aspirar, ¿no es cierto?, en una persona que queremos cambiar los hábitos, ¿ya? Es importante también que tenemos harto material a nivel de internet, ¿ya? Eh, con referencias importantes del INTA, creado, ¿no es cierto?, con acá, con la Universidad de Chile, el programa Elige Vivir Sano, por ejemplo, en donde salen recetas y tips que nosotros podemos ir educando a la persona. La idea de este libro es poder crear recetas, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, quieren crear otro material a partir de este ideal, ya salen opciones de desayuno, salen semanas, salen 4 semanas y distintas opciones para todos los días, ¿no es cierto?, de desayuno, de almuerzos, de once, cenas, y todas estas salen con el aporte, por ejemplo, de calorías, de macronutrientes, entonces pueden ir adecuando su alimentación. También hay otro libro en la página del INTA de con los colores de la salud que lo invito a descargar porque salen, por ejemplo, los alimentos que son aportadores de antioxidantes tan necesarios considerando las enfermedades crónicas y la prevalencia de cáncer en Chile. Entonces se puede dar cuenta que el calafate, que es un fruto nativo en Chile, o el maqui, son los con más poder antioxidante.
Ya también pueden ver, por ejemplo, el aporte del kiwi y de otras frutas como el limón y comparar, que ambos, por ejemplo, son altos en vitamina C, pero si comparamos el kiwi mucho más por porción. Ya si se fijan la porción de 80 gramos, cubre el 131% en relación a la dosis diaria recomendada y en el limón 71%, ¿ya? Entonces se pueden ir dando cuenta cuáles son los alimentos fuentes, sobre todo si es fumador y nosotros queremos aumentar su ingesta de vitamina C, aparte de decirle lo típico, ¿no es cierto?, de los cítricos, la naranja, también podríamos recomendar el kiwi, ¿ya? Y bueno, no olvidar que siempre en Chile al menos tenemos que guiarnos por lo que dice el MinSal, que son las guías alimentarias para la población chilena, ya que hay otra guía que es más antigua, antes de las GABA del 2013, pero todavía nos sirve en el sentido si ustedes quieren crear material educativo con las fotos que sale ahí, explicar a la persona por qué es importante, por ejemplo, consumir leche, por el riesgo, ¿no es cierto?, de osteopenia, osteoporosis, cómo podemos combinar las legumbres que no solo aportan proteínas, sino también fibra, ya estimular que coman menos carne, que tomen más agua, ya hay harto material que les puede servir para crear sus pautas. También hay otro manual de pérdida y desperdicio de los alimentos que pensando en la sustentabilidad del país, es muy importante que eduquemos a la persona, por ejemplo, en cómo planificar su menú, revisar los alimentos disponibles antes de ir de compra, no ir con hambre a comprar, por ejemplo, cómo hacer una lista de compras, sale ahí ejemplos. Otros consejos, ¿no es cierto? Si hay una oferta que genera ahorro significativo al presupuesto familiar, considerarla, sobre todo si es una familia grande o quizás que vayan a supermercados mayoristas, que se organicen con la familia, por ejemplo. Ya también cómo ordenar su alimento en el refrigerador, cómo ordenar esos alimentos que vencen primero, ¿no es cierto? Todas esas cosas uno debería irla educando, ¿ya? Porque finalmente el libro que sale ahí, ¿no es cierto?, promueve también el grupo de alimentos, componentes de las frutas y verduras que nosotros, cuáles son los cultivos, también promover que las personas siempre que puedan que vivan en casa muchas veces, puedan hacer una huerta, o lo que se está promoviendo es hacer escuelas con huerta, dependiendo de la estación, qué alimentos hay, ¿no es cierto? Eso. Muchas gracias por su atención y cualquier cosa me preguntan por el foro. Voy a estar atenta o me envían un correo.